Muy buenas noches todos los que nos siguen por el canal de YouTube, siempre todos los jueves a las 9:30. Estamos acá saliendo, hoy estamos en el proyecto de Pentecostés y hoy vamos a hablar los 50 días de Pentecostés y hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, tenemos que entender que el bautismo del Espíritu Santo que vamos a administrar el 14 de junio, el bautismo comienza con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Ahora, ponme allí Hechos capítulo 2 del 1, creo que Hechos capítulo 2, 4, ahí comenzamos, pon el 4, vamos a ver 4 al 5. Ahí vamos a ver algo interesante. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablarse. Estamos hablando que comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando hablamos que el bautismo del Espíritu, ellos recibieron bautismo del Espíritu Santo en ese momento y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí fueron lenguas, idiomas, lenguas humanas, que podemos decir que son idiomas, lo vamos a ver más adelante, y lenguas espirituales. ¿Por qué idiomas? Porque en el capítulo, creo que en el capítulo 7 dice que habían de todas las nacionalidades, capítulo 2, versículo 7, habían de todas las nacionalidades allí y ellos escuchaban hablar a estos israelitas lo que están hablando en su propia lengua de origen, ¿ok? Que quiere decir que ahí habían de 13 nacionalidades y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo sobre estos israelitas, estaban hablando en las lenguas de ellos, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? Dale el 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Continúa el 9. Ve las naciones que estaban, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Todos los estaban escuchando hablar esa lengua. Ahí eran idiomas. Vamos a ver en el don de lengua, entramos en el don de lengua, vamos a estudiar las lenguas angelicales y las lenguas humanas. Las lenguas humanas son idiomas. En ese momento, no solamente a ellos le vinieron las lenguas humanas, sino lenguas angelicales también, que las lenguas angelicales no la podemos interpretar porque va directamente a Dios. Pero hay lengua que el Espíritu nos da a nosotros la interpretación, que eso es lo que vamos a estudiar hoy en la mañana. Ahora, dame 1 Corintios 12:7. Escúchenme. Muchos dicen que cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo, ¿sí? Es verdad, recibimos al Espíritu Santo. Aquí yo me encajono acá. Recibimos al Espíritu Santo, es una verdad. Pero el hecho que tú recibas el Espíritu Santo no es igual a la manifestación del Espíritu Santo. Una cosa es recibirlo, una cosa son las manifestaciones, ¿ok? Que allí es que vamos a hablar hoy, en la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones que son del Espíritu. ¿Ve cómo dice? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ok, en Romanos 5:5, cuando recibimos a Cristo, Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestro corazón. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos dio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Hay denominaciones que dicen que una vez que nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar
en nosotros y que no necesitamos de los dones espirituales, ni tampoco de eso de hablar en lengua y otras cosas. Pero entonces vamos a cortar esos textos que están en la Biblia. No lo vamos a cortarlo, o no lo vamos a anular, sino que esos textos están en la Biblia porque la iglesia de Corintio, ella tenía casi todas las manifestaciones de los dones, pero no estaban en orden para que esos dones se manifestaran dentro de la iglesia en el orden, dentro del culto. Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14 comienza a aclarar, más que todo el 14, el orden que cómo se iba de dirigir o los procedimientos de cada servicio, de cada culto, en tal sentido. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, sí, el amor de Dios está en mi corazón. Tenemos el Espíritu Santo, sin duda, pero las manifestaciones no las tenemos. Le explico. Vean. Voy a poner un ejemplo. Es como si usted está en su casa, usted no sabe nada, y usted está esperando, le llegó un abogado que para mostrarle una herencia, unos documentos con un maletín. Y en ese maletín tiene una herencia, tiene poca cosa allí que usted va a recibir. ¿Ok? Ese maletín. Él pasó, le tocó la puerta, tin, tin, él pasa. Usted le abre la puerta. Pero si usted no entra en una conversación con esa persona, diciéndole, ¿a qué vino? ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué usted me tocó la puerta? ¿Verdad? No hay una relación. Él no le va a manifestar a usted lo que Él trae para usted. La Biblia dice que los dones son regalos de Dios para nosotros. Dones son regalos. Hay regalos que Dios reparte a cada quien como Él quiere. Y esos regalos Dios quiere, o el Espíritu Santo quiere que tú lo pongas en manifiesto. Este señor, tú entras en una relación con él. ¿Qué hace usted aquí en mi casa? ¿Cómo usted llegó aquí? ¿Cómo usted me localizó a mí? Este señor se va a presentar. Yo soy el abogado fulano de tal. En este maletín yo tengo unos documentos que son suyos, que le acredita de tantas hectáreas de terreno, tantos edificios, tantas cosas. Y comienza a hablarle de lo que él tiene en el maletín. Y usted comienza a tener una relación con él. Y él comienza a decirle las cosas que usted heredó. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Comienza a manifestar lo que Él tiene para nosotros. Si nosotros no entramos en una relación con Él, claro, el abogado está en la casa, ¿verdad? Está allí. Pero si tú no tienes una relación con Él, si tú no le hablas, si tú no le dices a qué fue para tu casa, Él no entra en una conversación contigo, no hay un diálogo, no hay una relación. ¿Me están entendiendo? Entonces, así hace el Espíritu Santo. Está en nosotros. Sí, nosotros lo tenemos. Está sentado en la sala, en nuestra sala, en la sala interna de nuestra casa. Aquí está sentado allí. Pero si yo no le saco conversación, si yo no tengo relación con él, él no va a hablar conmigo, no va a decir nada, ni tampoco va a manifestar los regalos que él tiene para mí. Así es contigo. Él no va a manifestar los regalos que tiene si no entra en una relación contigo, si él no se manifiesta. Si tú le hablas y le busca, Él se va a manifestar. Amén. Se va a manifestar a ti. Por eso, dame el 12. El 12, da el 12. Ok. El don de lengua. O sea, en primer lugar, cuando nosotros recibimos el bautismo, que vamos a administrar el 14, ¿por qué el 14? Porque se acaba el día 50. En este proyecto de los 50 días estamos orando, estamos leyendo las Sagradas Escrituras, estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, San Lucas, San Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos terminando con Juan, creo, y vamos a comenzar con los Hechos de los Apóstoles. Un libro, 10 días para cada libro, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos leyendo, nos estamos informando. Le anuncio. Una vez que terminemos los 50 días, vamos a seguir enseñando sobre el Espíritu Santo. Amén. Porque ¿qué es lo que queremos? Que la iglesia entienda cuáles son las manifestaciones del Espíritu, cómo el Espíritu se manifiesta en la relación que tenemos con él diariamente. Amén. Ahora, hablaba al turno de la mañana. Hay un orden económico. Usted va
conseguir en la Biblia la palabra dispensación. Dispensación es el tiempo de nuestra era, de nuestra historia, que Dios ha trabajado con el ser humano o con el planeta Tierra. Al principio de la creación, en los 5 libros de la Biblia, encontramos en el Génesis, el primer libro del Pentateuco, encontramos que Dios comenzó a crear el planeta, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía y Dios comenzó a crear el planeta. Dice Dios, esa obra de la creación en el orden económico, cuando hablamos del orden económico, es las manifestaciones de Dios en beneficio del planeta o la economía de Dios en beneficio del hombre o del planeta. Ahí Dios se llama el Dios creativo, se llama Dios creando. Esa obra de la creación se la adjudica al Padre. Ojo aquí, al Padre. Ahora, aunque los tres crean, ahí está creando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios triuno, ojo, el Dios triuno, crea ahí. Esa obra se la adjudica al Padre. La obra redentiva se le adjudica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el tiempo donde Él apareció, muere en la cruz del Calvario, Él derrama la sangre por nosotros. Aunque el Padre redime y el Espíritu Santo redime, en ese tiempo de que Él va a la cruz del Calvario, en esos 33 años, fue un tiempo muy corto en la obra de redención, para después darnos nosotros la redención o lo que llamamos el acto final redentivo para nosotros, la redención de nosotros o lo que llamamos la glorificación de la iglesia. En el tiempo de hoy, una vez que viene el Espíritu Santo, tiene casi 2000 años aproximadamente el Espíritu Santo, la obra que está haciendo el Espíritu, la que está ejecutando, es la obra de santificación. Creación, redención, santificación. El Espíritu Santo le va a entregar a Cristo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Es decir, que lo que el Espíritu Santo está preparando una iglesia en todo el proceso de santificación, de la santidad, para presentar esa iglesia al Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo hoy es guiar a la iglesia a un camino de santidad. Pues se da las habilidades, le da los dones y esas habilidades más el fruto y otras cosas más que da el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir o caminar en esas herramientas dadas para el Espíritu Santo para que nosotros podamos trabajar tranquilo. El que no la tiene es porque viene proceso, está pasando problemas y no haya que hacer con eso. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas y no le estamos dando uso a las mismas, las herramientas del Espíritu. Dame, ahora me lo va a dar el 12 del 1 en adelante. 1 Corintios 12, del 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La iglesia que estaba en Corinto era una iglesia que sabía lo de los dones. Ella recibió bautismo, los dones estaban operativos en ella. ¿Okay? Así, como era la iglesia primitiva, era la iglesia que estaba, la iglesia gentil, comenzó los dones a manifestarse en ellos. Pero tenían problemas en el orden de cómo los dones tenían que administrarse dentro de la misma. Por eso es que Pablo escribe en la primera carta, en el capítulo 14, escribe y le da la forma y la manera que ellos tenían cómo comportarse, cómo usar o tener el uso de los dones espirituales dentro del servicio o el culto. ¿Ok? Entonces dice, había una ignorancia. No era el saber, había ignorancia, pero la ignorancia estaba en la aplicación, en la manifestación o el uso de los dones del Espíritu. Dame el 2. Llega y dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevados como se os extraviaba los ídolos mudos? O sea, cuando nosotros le pedíamos, estábamos en el catolicismo romano, le pedíamos a esos ídolos mudos, estábamos todos extraviados. El Espíritu Santo se nos dio para guiarnos y llevarnos a la verdad. Dame el 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede maldecir a Jesús, puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo de Dios. O sea, vamos a llamar a Jesús Señor, es por el Espíritu Santo. Dame el 4, dice, ahora bien, esto es lo que yo quiero que entiendan.
Ahora bien, hay diversidad de qué? De dones, que es lo que vamos a hablar ahorita. Y el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de qué? De ministerio. Pero el Señor es el mismo. Todos son dones. Yo le explicaba en el ayuno ayer que todos son dones. Tanto ministerio, tanto los dones del Espíritu, todos son dones. Uno dado por el Espíritu Santo y uno dado para el Señor, por el Señor. Ahora vienen las operaciones de Dios. Dame el 6. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Cuando habla Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo, está hablando del Dios triuno. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Entramos en el 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de nosotros. La manifestación para provecho nuestro. Da el 8, por favor. 8. Del mismo 12. Seguimos, estamos leyendo. Ahí entra. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dice palabra de sabiduría. Ya vamos a explicarlo. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Explico. No pase todavía. Explico por qué está en plural. Dones de sanidades. ¿Por qué? Porque hay diferentes enfermedades, ¿sí? En nuestra anatomía tenemos corazón, tenemos hígado, tenemos riñón, tenemos una serie de órganos que es verdad que la ciencia lo identifica. El que está enfermo del corazón, ese tiene un nombre. El que está enfermo de los riñones, ese tiene un nombre. El que está enfermo de los ojos tiene un nombre. De la nariz, eso tiene un nombre. De la boca, de los oídos tiene un nombre. Hay diferentes enfermedades. Ahora, por eso está en plural. Fíjate usted que por eso dice Dios, Pablo entiende, como hay diferentes enfermedades, está en plural, porque dice dones de sanidades. Hay en los dones de sanidades varios, se hacen operativos según la anatomía, según la enfermedad anatómica que tenga la persona. Expreso. También hay enfermedades espirituales. Estas enfermedades espirituales son las que son puestas por el enemigo, por un demonio, por un brujo. O sea, que a los brujos a veces, que vuelan, ¿no? Ustedes saben eso, esa parte allí. Entonces, los brujos ponen enfermedades en las personas también. En la Biblia hay relatos, eventos que Dios, nuestro Señor y los apóstoles han sanado personas que han tenido enfermedades espirituales. Por eso es que dice, está en plural, dice dones de sanidades. Pero el Espíritu es el mismo. Dame el 10. A otro, el hacer milagros. Diferentes milagros. De otra forma, ya voy a aclarar eso. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. ¿Ok? A otros, diversos géneros de lengua. Y a otros, interpretación de lengua. Quiero aclarar que 7 dones en el Antiguo Testamento se manifestaba en los profetas, pero el don de lengua y el don de interpretación de lengua es de la iglesia primitiva para acá. ¿Ok? Eso no se manifestó en el Antiguo Testamento. Ok. Ahora, ¿por qué hablamos? No, dame el 11, por favor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Está en mayúscula, Espíritu Santo. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este puede dar 5, 3, 4, 2, 1, 9. Eso no quiere decir que tú eres más que otro. No, te lo da por su gracia, por su misericordia. Lo que tenemos que estar es humilde. Dame el 12 para concluir allí. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo Jesús. Ok, el bautismo. El bautismo del Espíritu con evidencia de hablar en nuevas lenguas es la base donde los dones comienzan a manifestarse. El creyente necesita una manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros, pero nosotros no hemos tenido o no hemos experimentado una relación con Él. Una vez que tú comienzas a relacionarte con Él, Él comienza a abrirte el abanico de regalos que tiene para nosotros. Y si tú no los identificas y si tú no lo buscas para obtener esos regalos de parte de Él, no vamos a ser efectivos dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces estos dones son dados a la iglesia para provecho, para que la iglesia lo manifieste. Ok. Vemos 9 dones allí, ¿sí? Estos 9 dones los vamos a clasificar en bloques de 3. 3 bloques de 3. El primer bloque le podemos llamar el bloque A, que es hablar en forma sobrenatural, lo que están copiando. El bloque A es hablar en forma sobrenatural. Género de lengua, interpretación de lengua y profecía. Ahora, cuando tú tienes, vamos a 1 Corintios 14, cuando nosotros tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, encontramos lo siguiente. 1 Corintios 14, 2, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando llega el bautismo, no estamos hablando del don, ojo, estamos hablando de la lengua que proviene de una vez que eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ok? No de él, en el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, tú vas a hablar, no habla a los hombres, sino vas a hablar con Dios. Pues nadie te entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterio. ¿Por qué está el Espíritu en mayúscula? ¿Ok? Porque el Espíritu Santo viene a ayudar a tu espíritu. Saltamos a Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Está en mayúscula, Espíritu Santo de Dios. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda. Ahí está. Dame el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él viene a orar conforme a la voluntad de Dios por nosotros. ¿Ok? Por eso es importante tener bautismo del Espíritu Santo. 14:4. ¿Ah? No, Corintios. Vamos a leer el 3. Ponme el 3, que lo pasé por alto en la mañana. 14:3. No, 14:3 de 1 Corintios. 14:3. Vea. Pablo explica que es más importante que el don de lengua es el don de profecía, a no ser que se interprete. La unión del don de lengua y el don de interpretación es la profecía. ¿Ok? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Ese es el objetivo del don de profecía. El don de profecía, aunque me estoy adelantando un poquito, pero lo pasé por alto en el primer servicio, expliqué la profecía, expliqué esto, pero no le di el texto. El don de profecía es
se aplica en estas tres direcciones. Ella edifica, la profecía viene para edificación de la iglesia, para exhortar a la iglesia. Escucha, explico, la exhortación no es regaño, ojo, el regaño es una cosa, la exhortación es otra. Porque hay profetas que se ponen a regañar a la iglesia. Por eso es el cuidado de nosotros, y lo digo por aquí, por las redes, el cuidado de nosotros, cuando vamos nosotros la iglesia que está pastoreando, el apóstol Camacho, que están bajo la cobertura de él y las que están bajo la cobertura de este servidor, no llevar a todo predicador, porque a veces que hay predicadores que no entienden y comienzan a regañar a la gente y no a exhortar. La exhortación lleva consuelo, lleva edificación, la exhortación va concentrado algo que viene para refrescar al creyente, al discípulo, al pueblo. Amén. Por eso es que el profeta o el que profetiza no viene a dar un regaño, no viene a sacar los trapitos a la gente, porque es una mala interpretación o el mal uso de la profecía, que es sacarle los trapitos a la gente a través del don de ciencia, que lo vamos a ver más adelante. Pero la misión del profeta o el que profetiza es eso, del don. Aclaro, el don de profecía, cualquier persona en la iglesia puede tener el don de profecía, ¿sí? Pero no es un profeta. Y hay una confusión hoy por hoy, que el que tiene el don de profecía lo llaman profeta. Y no es así. Ahora, el que es profeta, que tiene el oficio de profeta, o es un ministerio, tiene el ministerio de profeta, él, por regla, por ende, tiene que tener el don de profecía. ¿Sí? Ok. Ahora dame el 4. Ahora sí entramos al 4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. O sea que la oración en lengua es para edificación del creyente. Y cuando se interpreta, edifica la iglesia. Es una profecía que edifica la iglesia. ¿Ok? Dice, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. El que da el don de profecía directamente para la iglesia. El 14:13 dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida oración, poder interpretarla. Ok, voy a explicar. Yo le explicaba el turno de la mañana lo siguiente. Ahorita, la autoridad la tiene el que está aquí en el púlpito. Una hermana me hizo una pregunta que más tarde se la voy a aclarar, que también es válida, pero ella no la hizo en el turno de la mañana, no la hizo público, sino que me la dio en privado. Y la voy a aclarar. O sea, yo ahorita tengo la autoridad. O sea, si yo mandar a que oren la congregación, si yo mandara a que oren en lengua, nadie puede levantarse a orar en lengua si yo estoy predicando. ¿Por qué? Porque me está entorpeciendo, me está saboteando la predicación. El turno lo tengo yo. En este momento el turno lo tengo yo, que soy la autoridad, o el que esté aquí. ¿Por qué? Porque ha pasado incidentes que, por ejemplo, no hace mucho el apóstol Camacho mandó a orar en lengua. Entonces que el apóstol Camacho tiene esa parte que quiere ministrar, manda a la iglesia a orar en lengua. ¿Por qué? Porque es la oración del Espíritu, lo que tiene bautismo. Algo ve él cuando manda a la congregación a orar en lengua o interceder en lengua, porque si hay un espíritu por ahí raro, chacarrero, se va. Y si hay manifestaciones raras, se va a manifestar. Entonces, había un hermano que estaba orando en lengua en ese momento, porque el apóstol Camacho dio la orden que oraran en lengua. Estaba otro hermano que ya no tenía que ver con el servicio y estaba criticando al hermano que estaba orando en lengua. Hubo una crítica al hermano que estaba en lengua. Ahora, si el que está aquí, que tiene la autoridad, manda a orar en lengua, hermano, todo el mundo habla en lengua. Porque el que tiene autoridad te está autorizando a hablar. Cuando sí se termina, y hay un hermano que sigue orando en lengua, porque ya terminó, ya la autoridad ya fue dada, el plazo de la autoridad fue dada, y un hermano sigue orando en lengua,
tenemos que pedir intérprete. A continuación viene la ponencia de pedir el intérprete. Se dice por 3 veces. ¿Hay intérprete? No. Si no hay, una pausa. ¿Hay intérprete? No sale ninguna interpretación. La tercera vez hace una pausa, la tercera vez. A la tercera, si no hay intérprete, el que tiene la autoridad manda a otro de autoridad dentro de la iglesia, puede ser un diácono o un copastor. Estoy hablando de esto porque estoy por las redes. O un líder de la iglesia que hable al oído con mucha sabiduría y lo mande a callar, con sabiduría. ¿Ok? No con reprensión, con sabiduría. Y la persona tiene que callarse. Pero si estamos en una intercesión y el líder dice, vamos a hablar lengua todo. Y el que, por lo menos, vamos a administrar el bautismo del Espíritu Santo, tú vas a quedar con ese bautismo. Cuando venga el bautismo, tú puedes estar públicamente y puedes soltar una lengua. ¿No? Tú no sabes qué va a pasar allí. Ahora, no tenga pena, contente, no tenga pena, porque no vayas a trancar tampoco al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, si te bautizó, es porque te quiere dar cosas buenas y para que tú tengas una relación con Él. ¿Ok? Estamos en el 13, ¿sí? Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide oración por interpretarla. Hay que, por lo menos, si uno está orando, ahorita comienza de la congregación un hermano a hablar en lengua, tenemos que orar todo por interpretar la lengua, porque Dios quiere edificar a la iglesia. Pues. Ahora, el 14, ponme el 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Número 1, ¿cuál es la importancia de hablar en lengua? Porque es la oración del espíritu. No es detenida ni por demonio, por nadie. La oración del espíritu, escúchame, va directo al Padre. ¿Ves? Porque no habla a los hombres sino a Dios. Va directo al Padre y baja la respuesta rapidito. Por eso es la importancia de hablar. Es como si tú oras en el muro de los lamentos. Gracias a Dios que ahora en este año vamos para allá, para Israel, vamos a orar en el muro de los lamentos. Necesitamos orar en el muro de los lamentos. En el muro de los lamentos tú oras, esa respuesta viene rapidito. Sube y baja, rapidito. Discado directo. Eso es un celular satelital. O sea, hay un satelital, discado directo allí. Estamos orando para ir otra vez a Israel. Dice así, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ver 15 dice, ¿qué pues? Hace la pregunta, ¿oraré con el espíritu? Es la oración del espíritu, la oración en lengua. Pero oraré también con el entendimiento. También hay cánticos espirituales. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es la importancia del bautismo? Ahora, pregúntame, apóstol, ¿por qué yo tengo que venir el 14? Pregúntame. Para que seas lleno del Espíritu Santo. Para que comiences a hablar en nuevas lenguas. Y para que el Señor comience a nutrirte. Venga el fruto del Espíritu. Porque con el bautismo vamos a ser efectivos en el fruto del Espíritu. No sé, el próximo domingo le van a andar en el Espíritu, pero el próximo domingo cuando me toque le voy a hablarle del fruto, que era que me quería dirigir hacia eso. Ok, vean. ¿Por qué dame el 27? 14:27. Ya comienzo a explicar, pero dame el 27. 14:27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más de 3 y 1, por turno y 1, pero si no hay intérprete, dame el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí y para Dios. Calladito. Pero tú puedes orar internamente. Porque eso es la oración de ciencia, internamente.
o la oración de tu conciencia o de tu mente. Vas a orar ahí, vas a hablar con Dios, vas a hablar contigo mismo, te vas a edificar tú. Porque ahora no te pongas bravo si las emociones o el que te toque las emociones está orando públicamente, no hay una interpretación. No te pongas bravo si oran por ti para que te calles, pero que vas a orar por ti, te vas a edificar tú. Ya no es la iglesia, eres tú. ¿Ven? Ahora, por eso hay que educar a la iglesia en el uso de los dones espirituales. ¿Ya me entendieron? Ok, la tomaron. Ahora me quedé en el bloque en hablar en forma sobrenatural. Expliqué las lenguas y la interpretación y la profecía. ¿Me entendieron? Los diversos géneros de lengua, ya lo hablé claramente. La base o el riel para que corran los dones del Espíritu, la base es el bautismo. Porque ahí comenzamos a tener una relación con Dios, una relación más estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Me hicieron varias preguntas que ustedes la pueden hacer al final, pero yo se la voy a ir contestando ahora. Una de las preguntas que me hicieron en la relación que tengo con el Espíritu Santo. A veces, a algunos de nosotros, el Espíritu Santo nos paró para orar, ¿verdad? Que tenemos que orar. Y a veces nos quedamos dormidos. Ya no es problema del Espíritu Santo. Problema nuestro que no obedecimos el orar. Ahora, cuando Él te para, tiene que hacerle caso, tiene que obedecer porque es Él que quiere tener una relación contigo. Y cuando tú te detienes para tú tomar eso nuevamente, ¡ay, cuesta! Entonces tú comienzas a orar por tus propios medios y claro, Él está allí, Él se relaciona contigo. Le presentas peticiones, la puede contestar, pero en ese momento que Él quería una relación contigo, se quería manifestar y darte o dotarte de otras cosas que tú no estabas esperando en ese momento. Él quería, pero tú no. A veces tú quieres y Él no. Él está ahí, te escucha, pero no hay esa interacción con el Espíritu Santo de Dios. Ok, las profecías. Cuando hablamos de profecía, no hablamos como en el Antiguo Testamento, como aquellos videntes, como Gad, como Natán, como Samuel, u otros que eran videntes que podían ver. Ya ahí no voy a entrar a diferenciar lo que era un profeta del Antiguo Testamento y lo que era un vidente. Habían videntes y habían profetas y habían hombres que tenían los dos oficios a la misma vez. ¿Ok? No como Daniel en tal caso, sino estamos hablando de la profecía de inspiración. Por ejemplo, la profecía que dio Ana cuando tuvo el niño en el brazo. El niño, nuestro Señor cuando lo presentaron en el templo. La profecía de Simeón. La profecía de Ana en el Antiguo Testamento. Ana, la mamá de Samuel. La profecía de Débora. ¿Okay? La profecía de María. O sea, eran similares, no eran como los videntes que predecían los eventos futuros relacionados al Mesías. Por lo menos Isaías, Jeremías, Daniel hablaban sobre el Mesías, sobre el Cristo encarnado, sobre la manifestación. Escúchame, hay profecías del Antiguo Testamento profetizadas por los profetas, vale la redundancia, que no se han cumplido. Algunas se cumplieron en la primera venida y otras se van a cumplir en la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Entonces, no es igual. Esta profecía es un magnificar, ¿ok? Que hace. Ahora, hubieron profetas en el Nuevo Testamento que predicieron eventos futuros, porque los profetas del Antiguo Testamento, evidente, ellos predecían los eventos futuros. ¿Ok? Ya le voy a aclarar en el otro bloque. Ahora, el otro bloque, primero, hablar en forma sobrenatural, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, profecía. Ahí se habla en forma sobrenatural. No es el creyente, es el Espíritu hablando a través del creyente. Saber en forma sobrenatural, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. La palabra de ciencia, explico, es
la que descubre pasado y presente de la persona, no predice. Es la que descubre el pasado y el presente de la persona. Puede descubrir el pensamiento de la persona, palabra de ciencia. El don de ciencia puede descubrir lo que está pensando Ramón, lo que está pensando Pedro, lo que puede pensar Alex, José Gregorio, Bergi, Lilian, ¿ok? Algunos de ustedes, Marlene, ¿ok? El don de ciencia. Usted ve en la Biblia cuando decía el Señor, ¿por qué gaviláis en vuestros corazones? Porque estaban pensando, sabía el pensamiento, ese es el don de ciencia. Esa es la manifestación del don de ciencia. Descubre pasado y presente, no futuro. El don de palabra y sabiduría sí predice el futuro, pero no como los profetas del Antiguo Testamento. Predice el futuro si tiene que ver con la conducción o la dirección del Espíritu Santo. Puede ser para la iglesia, puede ser para un creyente, la nación, ¿ok? O el Estado. La nación tiene que ver con el presidente, el Estado con el gobernador y el municipio con el alcalde. O sea, puede ser una palabra para ellos que pueda predecir. Por ejemplo, un profeta que él partió con el Señor, él estuvo en Colombia, estaba en un estadio grande, multitudinario, y le dio la palabra a un hermano y le dijo, tú vas a ser alcalde de la ciudad. Y todo el mundo, ahí todo el mundo anotaron y las cámaras estaban allí. Se inscribió, participó, pero no ganó él, ganó el otro. Ajá, explícame. Apóstol, ¿qué pasó allí? Porque hay profecía que a corto, mediado y a largo tiempo. A usted le voy a aplicar otras cositas más. Ahora, ¿qué pasó? Que el alcalde que ganó, a los 3 meses se metió en corrupción. A él lo vetaron. Un falso profeta. La profecía no se cumplió. Al hermano, yo lo conocí personalmente. La profecía no se cumplió. Lo vetaron. Y muchos, la iglesia que lo invitó, la confraternidad que lo invitó, lo vetó. Falso profeta. Él cayó un poquito, él sabía lo que Dios le habló, él sabía cómo. A los 3 meses, el alcalde que ganó cayó en corrupción, lo sacaron y el alcalde fue él. ¿Me están entendiendo? Ahora, hubo otro profeta, está claro, que dijo en el 2014, profetizó que en el 2014 Argentina iba a ganar el mundial. Escúchame, antes de Argentina ir a la final, ojo, pero no ganó Argentina. ¿Ganó qué? Alemania. Ahora, pregúntame, apóstol, ¿qué pasó allí? Hay profecía que viene de parte de Dios, eso se cumple, ojo. Y hay decreto profético. Una hermana me hizo esa pregunta. Veníamos de Mérida hacia Tobar. Bueno, y me hizo esa pregunta, ¿qué pasó allí? Porque no, ven acá. No es que el hermano se equivocó, el hermano fue que se equivocó. Pero eso no fue una profecía, fue un decreto profético. Porque el decreto profético emana del profeta. Ojo, emana del profeta, el decreto profético. Si Dios lo respalda, gloria a Dios. Si Dios no lo respalda, está fuera de base. Ahí el que profetizó, Dios no lo respaldó, fuera de base. ¿Quedó como falso profeta? No, él decretó. Por eso es que decían los profetas del Antiguo Testamento, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Había el respaldo de parte de Dios. Esa expresión de los profetas del Antiguo Testamento, vive Jehová en cuya presencia estoy, ellos sabían que tenía respaldo de Dios. ¿Me están entendiendo? Hay profetas
que no profetizan de su vientre. Ojo, profetizan en dirección del Espíritu Santo. Se cumple, aunque Dios no le está dando la profecía, se cumple porque Dios respalda lo que el profeta está diciendo. También vemos el profeta, aquello que podemos decir, que la pegó. Hizo un decreto y la pegó. Y como la pegó, quiere ya, se hizo verberse, se enorgullece y quieren ya dando profecía, entonces caen en profecías falsas que no se cumplen. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, la profecía que no se cumple, el tal profeta es mentiroso. ¿Okay? Tenemos en hablar en forma sobrenatural. Repasamos diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y profecía. Tenemos el bloque B, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabra de discernimiento de espíritu. La palabra de sabiduría predice. Yo creo que Hechos 13, no sé si hermano consigue ahí, el profeta Gabo da una profecía de un hambre que venía para Jerusalén. Búscalo allí, Agabo. Profeta Gabo, un hambre que venía para Jerusalén y él profetiza. Y Lucas registra que sí ocurrió esa profecía en los tiempos de Claudio. O sea, la profecía estaba basada en la iglesia. ¿Por qué? Porque venía un hambre y la iglesia de Jerusalén estaba pasando necesidad y la iglesia gentil recogió una ofrenda para mandarla a la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿es profecía? Sí. Venía un hambre futuro, un profeta del Nuevo Testamento. Hay organizaciones, denominaciones y escuelas que dicen que en el Nuevo Testamento no hubo profeta. Si hubo profeta, yo tengo uno, Agabos. Búscamelo por ahí. Profetizó 2 veces. Ok. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Fíjate lo que usa la palabra. Daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. ¿Se cumplió la profecía? Sí. ¿Ok? ¿Por qué dice, daba a entender por el Espíritu? Porque es el don de palabra de sabiduría. Era el Espíritu que estaba hablando en una dirección hacia la iglesia. Entonces no lo di en la mañana. Es un regalito para ustedes, ¿oyeron? Te lo regalo. Ahora seguimos. Estamos en el bloque B, la letra B. Palabra de ciencia, hablamos que la palabra de ciencia, vamos a repasar, es para descubre pasado y presente. No tiene que ver con futuro. Dirección futura es la palabra de sabiduría. Ahora vamos con el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu tiene que ver con, se abre un portal o se abre una puerta al mundo de los espíritus. ¿Ok? Ahora, veamos. El don de discernimiento de espíritu tiene que ver más bien con velar. Hay una oración que tú haces normal y una oración que nos acompaña que es velar. Velar es estar atento en nuestros sensores espirituales, orar qué peligro puede acontecer hoy o mañana para nuestra vida. El Señor le advirtió a Pedro, le dijo, Simón, Simón, el enemigo te ha pedido para zarandearte con trigo. Yo oraba al Padre que tu fe no falte, no falle. Y una vez que venga, confirma a tus hermanos. Él lo invita a orar en Getsemaní, acuérdense. Mateo 26, van a orar. Y cuando llega lo consigue durmiendo. Dice, oye, ¿no vais a poder velar conmigo 1 hora? Velar y orar para que no entre en tentación. La carne es débil, por el espíritu está dispuesto. Vino otra vez lo consiguió durmiendo, porque él sabía la tentación que venía sobre Pedro. ¿Qué pasó? Él no puede decirle, mira muchacho, ponte a orar porque mañana vas a caer en una tentación. No, él le dijo, él tenía que apercibirse y tenía que comenzar a orar. ¿Qué pasó? Que Pedro, cuando baja, si Pedro hubiese velado, hubiese visto que cuando iba a bajar, el siervo del sumo sacerdote llamado Malco
venía alebrestado, venía a buscar problemas y que él iba a sacar la espada y le iba a cortar la oreja. ¿Qué pasó? El hombre sacó la espada y le cortó la oreja. El Señor tuvo que empaltar otra vez la oreja. Él se hubiese acordado que nuestro Señor le dijo que antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. ¿Lo negó o no lo negó? Lo negó. Ahora, ¿qué vemos ahí? ¿Qué hora llevo? ¿Qué hora llevo? 10 minutos. Comencé antes de la ok, me quedan 10. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo que Pedro no se apercibió en velar. Y a veces nosotros, Dios nos manda a velar y no velamos. Y caemos en problemas. No, ya vamos, voy poco a poco porque estoy enseñando. No puedo dejarlo. Bueno, la oración de velar, el discernimiento de espíritu, tiene que ver, vamos para Segunda de Reyes, rapidito. Vamos a hablar la oración de velar a través del discernimiento de espíritu. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 18. Y se levantó de mañana y salió él, el que servía al varón de Dios, a Eliseo, llamado Giezi. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Porque él vio que al ejército visible, físico, pero había un ejército espiritual. Anda el 16. Él le dijo, Eliseo, no tengas miedo, pero él siguió con el miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo vio, pero no estaba viendo. Eliseo está viendo un ejército físico y un ejército espiritual. El siervo, el servidor, el discípulo, está viendo un ejército físico, pero no un ejército espiritual. ¿Qué hace Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo para que Giezi viera el ejército espiritual? ¿Qué hizo? El 17. Oró. Eliseo es un experto en velar. Acuérdate que es un vidente, profeta vidente. Es un experto en velar. Oró y dijo: te ruego, Jehová, Señor, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Qué miró? Ya no eran los ojos naturales, eran ojos espirituales. Entra ve el mundo de los espíritus. Ahí está en operación el don de discernimiento de espíritu. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? Es entrar a ver el mundo de los espíritus o el mundo espiritual. Dice, le abrió los ojos al criado y miró. Y aquí que en el monte, ¿qué saben? ¿Estaba lleno de qué? De gente de a caballo y carro de fuego alrededor de Eliseo, cubriendo a Eliseo. ¿Está viendo? Ahora vamos a ver lo contrario. ¿Sí? Lo que hace la oración del 18. Y luego que los sirios vinieron a él, oró Eliseo a Dios y dijo: te ruego que hiera con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Oró. Ahora, ¿qué hay que hacer? Si tenemos una ceguera espiritual, que no estamos viendo lo espiritual, no estoy viendo lo que está aconteciendo con mi empresa,
no estoy viendo lo que acontece. A veces no nos expresamos, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que está pasando con ese muchacho, con esa muchacha? Yo no entiendo. Eso no fue la educación que le di. Mano, comienza a orar, comienza a ver el mundo espiritual y comienza que Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar que había una hermana, una profeta, yo creo que ella vive en San Cristóbal. Ella una profeta, pastor y profeta, y ella entró a pelear con el enemigo en guerra espiritual, alta guerra espiritual. Y ya nos decía en una vigilia que el enemigo atacó a la hija, 18 años, y la puso a repartir en el mismo barrio, ahí mismo. La muchacha se prostituyó, la muchacha. Y ya comenzó a orar, pedirle a Dios, Dios mío, el enemigo me ha golpeado duro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Se metió con Dios y Dios comenzó a hablarle. El ataque que tuvo hacia la hija. Yo le decía, no es a ti, no es a ella, es a ti que está atacando el enemigo. Y después ella decía, tráeme a mi hija de nuevo. Pasó un tiempo, Dios la rescató, se la lleva de nuevo y entonces ya comenzó a orar. ¿Cómo hago? El enemigo me hizo mucho daño. ¿Cómo hago para hacerle daño al enemigo? Estaba brava, brava. Y dije, no. Ella le dijo, quédate tranquila. ¿Tú sabes cómo le vas a hacer daño al enemigo? Comienza a educar a mi pueblo, comienza a enseñar a mi pueblo. Porque ya ese problema es con Dios. El problema no es de nosotros. El problema es Dios. Porque Dios le rescató a la hija. Ahora, vean mis hijos. Estamos viendo, Eliseo oró. Vamos a orar porque para los dones espirituales tenemos que orar para que Dios los muestre. Ahora vamos a actuar en forma sobrenatural. Ahí está el don, los dones de sanidades. Como ya expliqué, hay diferentes enfermedades y hay enfermedades espirituales puestas por brujería, hechicería y para ustedes contar, y Dios tiene que sanar. Está el don de hacer milagros y el don de fe. Vamos con los dones de sanidades para ir concluyendo ya. Los dones de sanidades, escúchame. Hablamos que hay diferentes enfermedades, ¿no? Y Dios va a actuar específicamente en cada una de ellas. En la mañana yo le decía al turno de la mañana que los dones se entrelazan. Ok, vea. A mí me ha pasado y yo he visto a ministros que le ha pasado. Si Dios, a través del don de ciencia, le dice a la persona, a Narciso, que no hay ningún Narciso, ¿no? No hay Narciso. Le dice a Narciso, Narciso, tu corazón, la vena tal, está destruida. Y es verdad, esta persona no sabe, está destruida. Yo voy a orar y el Señor te va a sanar. ¿Sí? Si el Dios da la ciencia, es porque va a sanar. Si Dios descubre la enfermedad, mira, tal persona puso una enfermedad a tu familia, tu papá murió de tal, y tú tienes lo mismo que tu papá, porque ese brujo hizo esto, está dando la ciencia, va a reprender la malicia del diablo también y va a sanar a la persona. ¿Por qué esto lo digo? Porque no es de los ministros. Cualquiera de ustedes lo puede hacer operando a través del don de ciencia. Si Dios te da la ciencia, también va a dar la sanidad a la persona. Si Dios te muestra en sueños, mira, estás enferma en tal sitio, tienes un dolor y Dios te lo dice en sueños y tú oras es porque te va a sanar. Él está descubriendo el órgano afectado. Si Él está descubriendo el órgano afectado a través del don de ciencia, viene el don de sanidad específicamente en ese órgano que está afectado. ¿Me entendiste? Entonces, vieron muchos incidentes
muchos eventos en la Biblia que pasó así. Don de milagros. El milagro es cuando se altera la naturaleza, cuando lo normal, lo biológico, o sea, sale del raciocinio humano. Por lo menos el mar Rojo se dividió, el pueblo pasó en seco. Ejemplo, el río Jordán. Ejemplo, el milagro de Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 4. Él corta un palo, un palito de una mata, lo lanza al río, cae el hacha, lo lanza al río y el palo toca el hierro y el hierro flota. Eso está ahí. En Segunda de Reyes capítulo 4. Flota, ahí rompe unas leyes de las leyes, la ley de los fluidos, ahí rompe la ley de los cuerpos flotantes, rompe varias leyes allí. Ok, eso es un milagro. Milagro es cuando Josué ora y se para el planeta. Ahí no se paró el sol, ni tampoco se paró la luna, ahí se paró fue el planeta Tierra. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Milagro es en los años 60, cuando hubo un movimiento y vieron evangelistas y evangelistas, más que todo evangelistas, pastores. Dios lo usó con un movimiento muy grande. Se llamó Ebenecer con Poder ese movimiento. Estoy hablando de historia porque estoy por las redes. Ebenecer con Poder, y hombres de Dios oraban. No había brazo, el brazo salía. No había pierna, las piernas salían. Eso está documentado, o sea, hay documento de eso. En la cuenca de los ojos no había ojo y el ojo salía. Eso es milagro. No había dedo, el dedo salía. No había corazón, o sea, hay problemas de corazón. No había un riñón, el riñón que se creaba. Era milagro creativo. Esos son milagros creativos. ¿Participa la sanidad? Sí, porque los dones se entrelazan y si es del mismo bloque, participan todos. El don de sanidad y el don de milagro. A veces participan juntos. El don de fe. Escúchame, el don de fe no tiene que ver con la fe viene por oír la palabra de Dios. Sí, tiene que ver con eso. Pero no es la fe de la salvación, tampoco no es la fe del fruto. La fe del fruto se traduce como fidelidad. Eso lo vamos a ver más adelante, por el próximo domingo. Aquí el don de fe es la protección que ejerce el Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. Es la protección. Es la activación de los ángeles. Hebreos dice que los ángeles están para ayudarnos a cada uno de nosotros, para protegernos a cada uno de nosotros. Por eso cuando yo voy de viaje o oro, estoy en peligro, oro, activo a los ángeles a través del don de fe. El don de fe se manifiesta en Daniel cuando lo lanza en el foso de los leones. O sea, ahí se manifiesta el don de fe. El don de fe se manifiesta en los 3 jóvenes que metieron en el horno de fuego. Ellos le dicen a Nabucodonosor, le dicen, sepa, a Nabucodonosor o a Darío, le llegan y le dicen, sepa tu rey que no vamos a adorar tu estatua, no la vamos a adorar. Sepa usted, rey, y porque nuestro Dios nos va a librar, nos va a salvar. Si no lo salva igualito, no la vamos a adorar. Ok, ellos tenían fe. Ese es el don de fe que aplica. El don de fe aplica en la protección que ejercen los ángeles para nosotros, o mejor dicho, la protección que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso nosotros debemos de orar, activar el don de fe, donde negocio, nuestras casas, nuestros vehículos, la protección nuestra. Ahora, si tiene miedo, una hermana hablaba el turno de la mañana que una hermana era pastora. No esperaba, tenía miedo, no esperaba, había algo en su subconsciente de temor. Se levantó en la mañana, sintió un ruido, se levantó en la mañana, vio que había entrado un ladrón y ella quedó en shock y le dio un ACV. Y murió de ese ACV, más tarde murió de ese ACV. ¿Qué pasa? A veces tú no esperas, no estás esperando algo en tu casa y hay algo extraño en tu casa. Al orar, activa el don de fe. ¿Por qué? Que el don de fe, el Señor te va a levantar, los ángeles te van a levantar. ¿Y te van a levantar con qué? Con un brío, con una fuerza, fuerza en tu corazón. Y vas a ir a enfrentar lo que tengan que enfrentar y nada te va a hacer daño porque el Señor está contigo. Eso es
Eso es actuar en forma sobrenatural. El don de fe, don de sanidades y el don de hacer milagros. Amén. Voy a despedirme de las redes. Bendición, Dios me le bendiga. Nos vemos para los próximos jueves. Le bendigo en el nombre del Señor. Chao, nos vemos.